Te doy la bienvenida a la clase número 17 de Tarot para principiantes, un espacio creado por Entre Bastos y Copas. Hoy vamos a hablar con la muerte. Y quiero empezar diciendo algo que siempre digo cuando llegamos a esta carta. Si esta imagen te incomoda, está bien. Si esta palabra te mueve algo, también está bien. Si te genera resistencia, miedo o incluso rechazo, también está bien. Porque esta carta no viene a ser suave, no viene a adornar, viene a ser verdadera. La muerte es probablemente uno de los arcanos más temidos y a la vez más poderosos del tarot, y eso no es casual. Nos confronta con algo que como humanidad evitamos: el cierre, el final, la pérdida, lo irreversible. Y aparece justo después de El Colgado. Eso no es casual. Venimos de una pausa, de la suspensión, de mirar el mundo al revés, de cambiar la perspectiva, de soltar el control. Venimos de un momento donde el movimiento fue interno, silencioso y casi invisible. Y cuando una perspectiva cambia de verdad, algo en nuestra vida ya no puede seguir igual. La muerte es ese momento en el que la transformación deja de ser interna y empieza a hacerse visible. Es cuando lo que se estaba gestando por dentro toma forma afuera. Es cuando la conciencia adquirida ya no permite sostener estructuras antiguas. En el recorrido de los 22 arcanos mayores, esta carta marca un umbral iniciático. No es una carta intermedia, no es un ajuste, no es una corrección pequeña, es un antes y un después. Hasta acá el héroe aprendió, decidió, enfrentó sus sombras, se responsabilizó, se detuvo, miró distinto, pero ahora tiene que atravesar algo más profundo, dejar morir una versión de sí misma. Y eso no es simbólicamente pequeño, no es chiquito, es enorme. Si observamos la imagen del Rider Waite Smith, tradicionalmente vemos un esqueleto vestido con una armadura negra, montado sobre un caballo blanco. Lleva una bandera negra con una rosa blanca de 5 pétalos y a su paso distintas figuras reaccionan de diferentes maneras. Un rey yace caído, un niño observa con curiosidad, una figura parece suplicar, otra acepta con cierta serenidad, y esto es clave. La muerte no discrimina, no negocia, no pregunta: che, ¿estás listo? ¿Estás lista? No, no le importa el estatus del rey ni la inocencia del niño. La transformación atraviesa todas las estructuras, todos los rangos, todas las identidades. El esqueleto representa lo esencial, lo que queda cuando todo lo accesorio se cae. Es la estructura básica de la vida. La armadura negra simboliza lo desconocido, lo inevitable, lo que no podemos controlar. El caballo blanco habla de pureza en el proceso, no hay malicia, sino naturaleza. Y la rosa blanca es un símbolo hermosísimo: pureza, renacimiento, ciclo que vuelve a comenzar. Pero hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Al fondo de la carta se ve un sol naciente entre dos torres. Eso nos muestra que este no es el fin absoluto, es el final de algo específico, y detrás de ese final hay un nuevo comienzo. Siempre. Anoten esto: la muerte no es aniquilación, es metamorfosis. En el plano simbólico, esta carta habla de cierre de ciclo profundo, no superficial, no circunstancial, profundo. Es el momento en que una etapa cumplió su función y sostenerla empieza a ser una forma de negación, de negarla. Puede ser una relación que ya no tiene vida, un trabajo que dejó de resonar, una identidad que se volvió estrecha, una creencia que ya no encaja con quien sos hoy, un proyecto que fue importante, pero ya no lo es. Y esto duele, porque soltar implica duelo. Y el duelo no es solamente cuando alguien fallece físicamente. Es también cuando dejamos atrás un sueño, una expectativa, una narrativa sobre quién creíamos que éramos.
El duelo es aceptar que algo no va a continuar, que no hay vuelta atrás, que no hay forma de sostener lo que ya se transformó. En su luz, la muerte es liberación radical, es limpieza profunda, es honestidad brutal con una misma, con uno mismo. Es tener el coraje de decir, esto ya terminó. Es dejar de sostener lo que ya no vibra con nuestra verdad, aunque haya sido importante. Es coherencia evolutiva, es renacer. Pero para renacer, primero hay que morir simbólicamente. Y esa muerte simbólica implica vulnerabilidad, implica atravesar incertidumbre, implica quedarse un tiempo sin identidad clara, porque cuando soltamos lo viejo, lo nuevo todavía no está completamente formado. En su sombra puede manifestarse como resistencia extrema al cambio, apego, miedo paralizante, negación, crisis que se viven como castigo cuando en realidad son parte de un proceso natural de evolución. Puede sentirse como, ay, como que me están sacando algo, cuando en realidad lo que se está yendo ya no estaba vivo. Cuando aparece invertida, esta carta muchas veces indica un final que ya ocurrió internamente, pero no se quiere aceptar externamente. Puede señalar miedo a cerrar, miedo a perder, miedo a quedarse sin identidad, miedo a no saber quién soy si ya no soy eso. Y algo importante, cuando la muerte aparece en una lectura, el proceso ya está en marcha. No es advertencia, es confirmación. No es, uy, che, cuidado que algo puede terminar. No, es algo ya terminó o está terminando. Entonces, si sale esta carta en una lectura, puede indicar que un ciclo se está cerrando sí o sí. Puede hablar de ruptura, de transformación profunda del vínculo o cierre definitivo. Pero también puede hablar de una relación que cambia radicalmente de forma. En lo laboral puede señalar renuncia, despido, cambio de rumbo profesional, final de etapa formativa. En procesos personales habla de crisis de identidad, despertar espiritual intenso, cambio de paradigma, caída de una máscara. Si aparece junto al colgado, refuerza que la pausa fue preparación para el cierre. Con la torre puede señalar un final abrupto que rompe estructuras sin aviso. Con la estrella muestra que después del duelo viene la sanación. Con el diablo indica liberación de ataduras tóxicas o dependencias. Con el juicio habla de renacimiento consciente y con la templanza nos muestra la integración después del proceso. La muerte no es una carta negativa, es una carta honesta y profundamente transformadora. En el viaje del héroe, esta es la etapa iniciática donde se cruza el umbral, donde se deja atrás una piel vieja, donde ya no se puede volver a ser quien se era, incluso si se intentara. Y esto implica vulnerabilidad real, porque cuando algo termina hay un vacío y ese vacío asusta, porque el vacío es silencio, es incertidumbre, es no saber. Pero también es un espacio fértil. El vacío es el lugar donde puede nacer algo auténtico. Quiero que escriban esto en sus cuadernos. ¿Qué parte de mi vida ya terminó, aunque todavía la esté sosteniendo? ¿Qué versión de mí misma necesita morir para que pueda nacer otra más auténtica? ¿Qué estoy evitando cerrar por miedo al vacío? ¿Qué estoy prolongando por apego y no por verdad? La muerte nos enseña que la vida es cíclica, que todo lo que nace crece y eventualmente se transforma, que el apego excesivo genera sufrimiento, que el cambio profundo no es superficial, es estructural, no es cambiar de look, no es cambiar de discurso, es cambiar de piel. Y aunque el proceso pueda sentirse intenso, incluso doloroso, es profundamente liberador, porque cuando algo muere, que ya estaba estancado, la energía se libera, se desbloquea, se reorganiza.
Después de esta carta viene la templanza y eso es importante porque después de una transformación profunda necesitamos integrar, necesitamos armonizar, necesitamos reconstruir sobre bases más auténticas. Pero antes de integrar hay que atravesar el duelo, hay que aceptar el cierre, hay que permitir que la etapa termine sin intentar revivirla. La muerte nos recuerda que no todo final es fracaso, no todo cierre es pérdida. A veces es evolución, a veces es coherencia, a veces es amor propio, a veces es la única forma de seguir creciendo. El héroe que atraviesa esta etapa no suele ser el mismo y esa es la intención, porque el alma crece y cuando el alma crece, más la estructura que la contiene, esa estructura que tiene que transformarse. Así que quédate con esta idea. La transformación verdadera no siempre es cómoda, pero siempre es necesaria cuando el alma ya no entra en lo que antes la sostenía. La muerte no viene a destruirte, viene a liberarte de lo que ya no sos. Y aunque el proceso pueda parecer oscuro, siempre, siempre, siempre hay un sol naciendo al fondo. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. Y no te olvides de pasar por el foro para debatir y charlar con otras personas sobre el significado de esta carta. Te dejo el enlace en la descripción del video. Una vez que ingresás, inicia sesión en mi sitio web y ya estás lista para comentar y dejar tu debate sobre el tarot. No te olvides de compartir, comentar, likear el video y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Gracias.